de manera precisa. ¿Sí se escucha allá atrás? Un poquito Sí. caliente, pastor. O sea, gracias. Sí, gracias. Gracias por el aviso, hermana. Ya le iba a dar su tomada, ¿verdad? Vamos a entrar pues a Santiago 5:16. Cuando usted encuentre Santiago, vaya al capítulo 5. Y cuando encuentre el capítulo 5, tome la libertad de ponerse sobre sus pies unos segunditos más. Y dice así la preciosa palabra del Señor: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tanto amor que nos muestras al dedicarnos tiempo para hablar a nuestras vidas. Enséñanos, instrúyenos en tus caminos, Señor, que tu palabra prevalezca contra todo cansancio físico, todo estorbo del enemigo que quiera transgiversar la enseñanza, la palabra de hoy, Señor, sea derribado y tu verdad se establezca en el corazón, en la mente. Nutre la fe, Señor, nutre el temor reverente, Señor, el amor hacia ti, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Tengo libertad de sentarse, mi estimado. Esta porción de la Escritura nos revela la atmósfera que se debe establecer en las reuniones de los santos. Cada congregación tiene una atmósfera, algunas humanas, otras diabólicas. Como ejemplo, la iglesia de Corintios tenía una atmósfera de desorden. Estaban desordenados en ciertos aspectos. Cuando se celebraban, cuando se reunían, hermano, no era para bien, era para mal. Se criticaban uno al otro, era una atmósfera de crítica, una atmósfera de murmuración, una atmósfera de competencia. Y esa era la atmósfera que estaba predominando en la iglesia de Corintios. Y en el libro de la carta de Judas también hay otra atmósfera ahí, una atmósfera donde lamentablemente los ojos de algunos congregantes era lleno de adulterio, lleno de cosas que van en contra de la piedad. Y la atmósfera, hermano, que establece la Escritura, que establece el Espíritu Santo, es una atmósfera de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay la libertad. El apóstol Pablo, hermano, cuando exhorta en una de sus cartas a que se reprenda públicamente delante de todos a los que persisten en pecar, para que aprendieran a no temer, para que temieran a pecar, es porque quería una atmósfera, establecer esa atmósfera donde había temor a pecar, donde no hubiera libertinaje, donde no se pecara con facilidad, donde hubiera una atmósfera de temor reverente hacia Dios. Por eso, y hoy en día, hermano, reprende a alguien públicamente que persiste en pecar, y en vez de despertar temor de Dios en la gente, despierta indignación. ¿Cómo se atrevió? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Etcétera. Pero porque esa ya es la atmósfera en ese lugar, una atmósfera de libertinaje, de tolerancia. Usted ve las iglesias de Apocalipsis, Jesús está reprochando a algunas congregaciones porque la atmósfera en esas congregaciones era de tolerancia. Tienen ahí los que toleran a la Jezabel, la que se dice ser profetiza y no lo es, sino que seduce a los siervos enseñándolos a comer cosas dedicadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. La atmósfera de una congregación es importante que se establezca la atmósfera correcta. Reitero, en la iglesia de Corintios era una atmósfera de desorden, de libertinaje, era de competencia, de crítica. Hay atmósferas, aunque el apóstol está estableciendo o el Espíritu Santo a través del apóstol, una atmósfera, hermano, de que se tema pecar. Hay lugares donde la atmósfera es de policía, donde le tienes más miedo a los hermanos
y te cuidas de los hermanos. Y si andan, hermano, cuidando de los hermanos en vez de teniendo un auténtico temor reverente hacia Dios. Porque el temor reverente hacia Dios no se manifiesta solamente en las congregaciones, sino donde quiera que nos movamos. Y hay gente, hermano, que se cuida más de los hermanos. No lo va a ver el pastor, no lo va a ver el hermano. Esa es una atmósfera equivocada. La atmósfera en el hogar tiene que ser una atmósfera de paz. ¿Cuántos sienten paz en sus casas? Y unidad en sus familias. Esa es la atmósfera que Dios quiere establecer. El diablo no, el diablo divide. El diablo es una atmósfera de contienda, de crítica, etcétera. Y esta porción de la Escritura, reitero, el mensaje, hermano, es que esta porción nos revela la atmósfera que debe de haber. Lo primero que debe de haber, hermano, porque no solamente debe de una atmósfera donde se debe de temer pecar, porque también debe de ver, hermano, vaya ahí conmigo, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tiene que ver la confianza, digo amigo, confianza. La confianza de confesar las ofensas unos a otros. No solamente el temor a pecar, sino el de confesar las ofensas. La versión de las Américas dice pecados. La versión Kadosh israelita mesiánica, por lo tanto, abiertamente reconozcan sus pecados el uno al otro. La Reina Valera antigua dice faltas. La Peshitta dice transgresiones. Habla una atmósfera donde somos redarguidos de pecado por el Espíritu y su palabra. Una vez más, la atmósfera habla de ser redarguidos, no condenados, no enjuiciados, sino redarguidos por el Espíritu y por la palabra. Cuando llega a la palabra nos redarguye. Y el Espíritu Santo, por eso cuando participamos del pan y el vino, hermano, nos enternece el corazón, y vamos con el cónyuge, si es que se dio un round con el cónyuge, y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Perdóname, le está confesando su pecado. Perdóname porque fui muy áspero esta mañana, perdóname porque te he estado tratando mal, etcétera. Y así también los hijos, mamá, papá, perdónenme porque he sido rebelde, porque no he estado obedeciendo. Y esa es la atmósfera que debe de establecerse, porque debe de haber, hermano, en nosotros esa confianza y ese ser redarguidos, no condenados, no enjuiciados, no señalados, sino simplemente que la palabra y el Espíritu, porque hay cosas que la misma gloria de Dios, al manifestarse, nos redarguye, que tenemos que confesarle, perdóname. ¿Sí me están a explicar? Esa es la atmósfera de Dios, la atmósfera del Espíritu. Debe de haber esa confesión de pecados. La palabra confesar significa declarar un error, una falta, declarar algo que se mantiene en secreto por cualquier motivo. Hoy en día, hermano, eso no sucede. Tenemos rencor, tenemos resentimiento, tenemos falta de perdón, tenemos un sinfín número de cosas que van en contra de la palabra, y la palabra habla, y en vez de sentir ese redargüimiento, ese compungir en el corazón como aquellos que dijeron que debemos de hacer para ser salvos del mensaje de Pedro, hermano, compungidos en el corazón, hermano, la mayoría de la gente prefiere decir, ¿cómo crees que me voy a humillar? ¿Y cómo crees que voy a confesar? Y cómo se preocupa más de su imagen, y el orgullo les impide reconocer la falta. El qué dirán, el cómo crees, todo eso, hermano, es una atmósfera contraria a la atmósfera que el Espíritu Santo quiere establecer. Debe de haber transparencia. Por eso, hermano, en el huerto, ¿cuál es la atmósfera la atmósfera del huerto? Si se acuerda, era una atmósfera donde estaban, ¿qué? Desnudos. Es decir, que no había nada que los avergonzara. Los primeros sentimientos por causa del pecado era la vergüenza y el miedo. El miedo que Dios...
Hermano, imagínense nomás. Se querían tapar con hojas ante el Todopoderoso, ante aquel que lo ve todo. Y así mucha gente quiere encubrir. Mientras encubres tu pecado, dice la Biblia, no prosperarás. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. En nosotros debe haber transparencia, en nosotros debe de haber, hermano, confesión de pecado, y es por eso la importancia. Ahí está la diferencia entre la misericordia. El Urim y el Turim eran luces y perfecciones, porque no hay nada oculto que Dios no saque a luz. Es mejor confesar y apartarte que Dios lo saque a luz. Y lo saca a Dios a luz porque Él opera en luz. Pero cuando ellos, hermano, pecan, hermano, esa vestimenta de luz que no les causaba vergüenza, aunque estaban desnudos, había transparencia. No hay nada de que hay que no decir nada para que no se den cuenta. Eso es del diablo, el Señor lo reprenda. ¿Sí me están a explicar? La iglesia tiene que ser transparente, tenemos que tener esa atmósfera donde hay esa confianza de que yo pueda confesar mis pecados sin prejuicios, sin temor a ser condenado, pero no porque pues ya me agarraron y mi esposa me dijo que si no confeso me lo va a confesar ella, no, sino que la palabra me redarguyó, el Espíritu me redarguyó, estoy bajo la convicción del Espíritu Santo, no bajo el enjuiciamiento, la condenación del hombre, sino la convicción del Espíritu Santo. Y confeso, estoy sintiendo esto, estoy peleando con esto, estoy practicando esto. Y ahí Dios, porque Él opera en luz, ya comienza el proceso de restauración. Y es por eso que dice, hermano, miren lo que dice, lo segundo, la atmósfera del Espíritu es libertad, no libertinaje, santidad, pero también una confianza de confesar esos pecados porque estamos siendo redarguidos. No podemos estar cómodos en el pecado, no podemos estar cómodos en el resentimiento, no podemos estar cómodos sin que pasen días que no le hable a mi esposa, que aquí y allá saliendo del culto ni siquiera le hable, bendito sea el nombre del Señor. No podemos estar, es que el hermano me cae gordo. No podemos estar eso, eso es estar cómodo con el desorden, con las tinieblas. El Espíritu Santo tiene que redarguirnos, la palabra tiene que redarguirnos, pero para la acción de confesar. Y orad unos por otros, diga conmigo, orad unos por otros, no para divulgar, ni para reprochar, ni para escandalizarnos, hermano. Como pastor me confiesan cosas terribles, pero aun cuando yo era linda ovejita diezmadora, hermano, no sé por qué, vivía en una congregación donde esa atmósfera estaba y me confesaban pecados, hermano, que hasta la fecha no es para que le diga a mi esposa, a mis hijos o lo cuente después. Esa confesión era para que yo pudiera orar, para que él fuera sanado, para que fuera liberado de la culpa, de la condenación, hermano, cuando confesas tu pecado y te apartas, alcanzas esa misericordia. Y entre nosotros, hermano, por eso la importancia de orar unos por otros. No nomás el pastor, sino sus hermanos también. Por eso cuando es por guianza del Espíritu, por eso usted tiene esa libertad y tenga esa sensibilidad del Espíritu Santo de que su hermano le pueda confesar a usted y usted sea pronto no para enjuiciarlo, no para reprochárselo, sino para orar por él. Aunque venga con situaciones y quizás no sean esos pecados de la carne, sino fíjate que siento resentimiento contra el pastor, porque la otra vez predicó y sentí como que fue muy personal y ya te está confesando un pecado. ¿De qué? De resentimiento. Y tú aprovechas esa atmósfera espiritual, hermano, donde ya el Espíritu Santo lo está redarguyendo, donde ya perdió su paz, ya no está recibiendo la palabra, ya no se. Entonces tú oras por esa persona, por tu hermano en Cristo.
para que eso sea desarraigado de sus raíces y toda semilla, toda rama, todo tallo que no fue plantado por el Padre sea desarraigado. Orar unos por otros, para que sean, dice la Escritura, para que sean ¿qué? Sanados de su alma, sanados, hermano, físicamente. Estas señales seguirán a aquellos que creen en su nombre. Pondrá manos sobre los enfermos. Es importante, hermano, que nosotros dependamos del hombre, que si el hombre no ora por mí no voy a ser sano, si el hombre no ora por mí no voy a recibir bendición espiritual, sino bajo la guianza del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo, si Dios te dio el don de sanidad, ¿para qué es? Para usarlo, gracias. No es para decir, es que yo tengo el don de sanidad. Fíjate. No, es para usarlo. Si tú sientes orar, sientes en tu espíritu, porque a veces caras vemos, corazones desconocemos. Y está pidiéndole a Dios una palabra precisa, algo de parte de Él. Quizás no viene por el predicador o el pastor, hermano. Quizás el pastor terminando se va o no te saluda, etcétera. Pero estamos los hermanos, donde está esa atmósfera, donde están guiados por el Espíritu, porque somos miembros uno del otro, hermano. Si usted le duele el dedo, aunque sea el dedo pequeño del pie, todo su cuerpo se da cuenta que le está doliendo, ¿sí o no? Entonces, cuando esa atmósfera donde estamos unidos como cuerpos, hermano, y es por eso que nosotros tenemos que traer unidad a las coyunturas, unidos por las coyunturas. No podemos dividir, no podemos decir, este es mi grupito que me cae bien, este es el mero mi amigo amado, este es el que solamente con este me siento a comer. No, tenemos que estar unidos todos. No hay bandos, no hay, hermano, todos hijos o todos adoptivos, hermano, pero necesitamos entender eso. Y el hermano que está unido, comienzas a sentir el dolor. ¿Cuántos saben cuando su hermano anda achicopalado, como dicen por acá? Ya le vio el rostro, no. Y todavía peor cuando viene medio endiablado, hermano, porque hay hermanos que vienen endiablados, usted no lo cree, estorbados, ya vienen cargados. Vienen cargados, vienen con la cara de pocos amigos, hermano, y usted es sensible y prudente, hermano, y espera el momento y comienza a orar y pide, o le avisa, hermano, miro que ¿quieres que ore por ti? Esa es la atmósfera que debe de haber, no competencia, no carnalosidad, no somos policías, a ver quién anda, a ver qué multamos, a ver qué criticamos, y ya viste, y cómo se atrevió. Nada de eso, hermano, la atmósfera de libertad del Espíritu Santo, pero sí de redarguir, hermano, que la palabra y el Espíritu nos redarguya. Nadie debe de estar cómodo con falta de perdón. Nadie debe de estar cómodo con resentimientos y amarguras. Nadie debe de estar cómodo con desalientos y desánimos. No puedes salir igual que como entraste, para que me entiendas. No puedes, no debes. Tienes que, si llegaste peleado, vas a salir bien agarradito de la mano. Si llegaste a Margarito Rodríguez, vas a salir con gozo, porque Él cambia lamentos en baile, Él sigue de alegría. Si viniste enfermo de tu alma, sal sano. Si viniste enfermo en tu cuerpo, sal de aquí sanado. Esa es la atmósfera, orando unos por otros. Y tenemos que tener una comprensión clara del poder de la oración. Tenemos que tener una comprensión clara que la oración del justo tiene poder. Por eso dice, la oración eficaz del justo. Como decía la Reina Valera, déjame regreso, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz quiere decir que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. Para que sea eficaz, dejen claro que es la del justo. ¿Cuántos creemos que hay poder en la oración? Tienes que tener esa comprensión clara. No venimos nomás a decir, bueno, el viernes es día de oración y pues vamos pues a ver qué sucede. No, hermano,
Manda tu petición de oración creyendo que la oración del justo puede lograr mucho. La Nueva Traducción Viviente dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Énfasis en la oración ¿de quién? Del justo. Del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Para el que no sabía qué es justo, el justo es el que ha sido justificado por la sangre del Cordero. El justo es el que vive por fe. Yo conmigo, el justo por su fe vivirá. Entonces el justo es el que vive, su vida es por fe. No nomás los pastores vivimos por fe, el justo vive por fe. Todo lo que vive, lo vive por fe en Cristo Jesús. Fe en su palabra, en sus promesas. La Biblia también nos enseña, el apóstol Juan en una de sus cartas dice: el justo es el que practica la justicia. El justo es el que vive por fe y el justo es el que practica la justicia. ¿Qué es eso? Que practica lo que es correcto delante de Dios. Eso es lo justo. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Justo. La obediencia es un acto justo. Justo. Entonces el justo, Dios está diciendo, la atmósfera es que cuando aquellos que viven por fe y practican la justicia, como dice, vaya conmigo a 1 Pedro 3:12, porque la traducción lenguaje actual dice: porque Dios la escucha. Por eso es eficaz, por eso es poderosa la oración del justo, porque Dios la escucha. En 1 Pedro 3:12, ay, qué rico está. 1 Pedro 3:12. Escuchen lo que dice: porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos están sobre los que viven por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo correcto, los que practican la justicia. Sus ojos, ¿y qué más dice? Y sus oídos atentos a sus oraciones, por el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Escuchen por favor, el Señor, hermano, ¿alguna vez usted le ha hablado a alguien y no le está poniendo atención? Nomás a mí me ha pasado. Están en el celular, están mosqueando, sí, no te están poniendo atención. Y uno se siente mal, ¿no? Uno se está hasta desahogando. A mí me ha pasado, hermano, la persona enfrente de mí se está desahogando, llorando. Yo con tanto sueño, hermano, hasta me dice: varón, yo acá desgarrándome mi alma y tú durmiéndote. Pues son las 3 de la mañana. No soy superhombre, pero el asunto es, hermano, que Dios sí pone atención. No importa la hora que sea, no importa si estás en medio de 1000 personas, no importa si vas en el metro o en el cablebús, hermano, allá observando todo, o en el Mexibús, hermano, el Dios Todopoderoso está viéndote y está atento a tu oración. Gloria a Dios. Esa atmósfera tienes que entender, la tienes que creer cuando se trata de la oración. Por eso Proverbios 15:29 Proverbios 15:29 en la versión de Reina Valera dice, ¿estamos todos ahí? Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Él está lejos, su rostro está en contra. Cuando está hablando, su rostro está en contra, sus ojos, su oído y su boca están en contra de los malos, de los malvados, los que practican la maldad. Pero su oración, pero Él oye la oración de los justos y está lejos de los impíos. ¿Cuántos justos hay aquí?
En Proverbios 15:8, ahí mismo, el mismo capítulo, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, ¿qué es? La Reina Valera 60 dice su gozo. La versión de las Américas dice es su deleite. Esta es la comprensión que debemos de tener, que Dios está atento. La atmósfera en la oración, la atmósfera cuando nos reunimos a orar, o cuando usted dobla su rodilla en su casa, cuando está con los santos, los redimidos, los justos. Por eso dice, dígale al justo que le va a ir bien. ¿Por qué le va a ir bien? Porque Dios está viendo, sus ojos lo están viendo, sus oídos están atentos. Y Él se deleita, hermano, se deleita, se goza. Lo hemos mencionado en otra predicación, enseñanza, que uno de los deleites del Señor, entre muchos, es la oración del justo, la oración del que hace correcto. Se deleita en escuchar nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestro clamor. Esto es muy importante porque, y reitero, a veces usted va con alguien y ni le interesan sus problemas. Hay unos que hasta te parece que fuera competencia. No, fíjate que no, pues a mí me está yendo peor. Como diciendo, no me importa lo del tuyo, lo mío es más peor que el tuyo, perdón. O sea, no es competencia, mi hermano, pues sí, pero Dios no va a hacer eso. Y necesitamos entender lo que Dios se deleita en escucharnos. Y cuando presentamos, es importante entender que el Todopoderoso responde a las oraciones de los santos, activa el cielo a nuestro favor. ¿Cuántos entendemos eso? Activa ángeles a nuestro favor. La Escritura dice, usted léala en su casa, Apocalipsis, léalo todo, dice que hay una copa de incienso y el incienso son las oraciones de los santos. Y cuando esa copa se llena, se derrama sobre la tierra, es decir, responde. Vaya conmigo a Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel, así como tu nombre, Daniel. Daniel 10, 12. En Daniel capítulo 10, versículo 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué dice? A causa de, ¿qué causó? Tus palabras causaron. Daniel, hermanos, esto es impresionante, mis hermanos. Que el cielo, hermano, en cierta ocasión, hermano, dice la Escritura que Josué, hermano, estaba en una batalla, hermano, y le dijo al sol, detente, ¿sí o no? Y se detuvo. Y todos quedan maravillados que Dios escuchó las palabras de un hombre, de un ser humano. Y aquí está dejando en claro el ángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, Dios está sentado en el trono, hermano, y está escuchando las palabras de Daniel. Dice, no sé si era Gabriel o Miguel, no sé, Gabriel se me hace que era, ve y dile que no tema, que desde que se dispuso, en cuanto el corazón se dispuso a entender y humillarse y comenzó a expresar palabras, yo las escuché, y déjale en claro que lo mandé por causa de tus palabras. ¿Hay poder en la oración? Hay poder en la oración.
Ahora nos conviene a nosotros vivir por fe, con certeza, con convicción de las promesas de Dios, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Nos conviene, hermano, ser justos, hacer lo correcto, cumplir las exigencias de Dios, nos conviene. No lo hacemos por eso, pero Dios dice, a mí, yo me deleito cuando el justo, cuando el recto, cuando el que anda en integridad me pide algo. Y activo el cielo, activo ángeles a favor de él. ¿Por qué, mi hermano? La atmósfera durante la oración, vaya conmigo a Mateo 21, 22, es que saber que tiene poder, porque vivimos por fe, porque hacemos lo correcto. Pero la palabra clave, como mencioné la traducción lenguaje actual, es que Dios la escucha. No le estamos pidiendo, no le estamos suplicando, no le estamos rogando a un Dios de palo, de bronce, de hierro, que tiene oídos y no oye, que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve. No estamos ante, hermano, no estamos ante monos, estatuas. Y luego, hermanos, siendo justificados por la sangre del Cordero, hermanos, lavados con la sangre, la justicia del Cordero, porque Él obedeció a Dios en todo. Su justicia, su obediencia, sus méritos se nos fueron otorgados cuando creímos en Él. Nos posiciona para poder entrar confiadamente al trono de gracia, para obtener misericordia. Mateo 21, 22. Subráyelo. Tómele foto con su celular. ¿Estamos ahí? Todo lo que pidieras en oración, creyendo. ¿Cuántos creen eso? Esa es la atmósfera que debemos de establecer cuando venimos a la oración. Que lo que pedimos, creyéndolo, lo recibirás. No hay cosa más triste que una oración incrédula. No hay cosa más triste, como dice el apóstol Santiago, pero el que pida, pida con fe, pida sin dudar, porque el que duda no espere recibir absolutamente nada de parte del Señor. Imagínense nomás, hermanos, sería ilógico. ¿Por qué? Para que usted y yo encontremos un deleite, tiene que haber una atmósfera de fe, de confianza, que Dios, lo que le pedimos, creyendo, lo vamos a recibir. Que hay, hermano, que la oración del justo puede mucho. No venimos a ver qué pasa o nomás de manera, hermano, automática. Vamos a traer las listas de oración y vamos a repetirlas y ya, pues bueno, ni modo, ya las dijimos, a ver, y nos olvidemos. No, venimos porque se nos han confiado peticiones y nosotros somos la iglesia, la casa del Señor, la casa de oración, y tenemos acceso a Dios y tenemos la atención de Dios y le estamos suplicando y rogando al que puede sanar enfermedades, al que puede resucitar muertos, al que puede abrir caminos donde no hay, al que puede hacer lo imposible. Para Él no hay nada imposible. Usted puede suplicarle al hombre y hermanos, Él no está limitado. No está limitado. Usted le puede pedir dinero a alguien. Pastor, usted me puede dar dinero, prestarme dinero. Y el pastor, si lo tiene, se lo puede prestar. Y si no lo tiene, apenas le iba a pedir a usted, mi hermano. Pero Dios es el dueño del oro y la plata. El Dios que servimos, de Él es la tierra y su plenitud. ¿Pero qué requiere? Fe. Se requiere creerlo. La palabra clave aquí, hermano, todo lo que pidieras en oración, todo pedimos en oración, porque somos creyentes, ¿verdad? Tenemos ese buen hábito, todo lo pedimos en oración. Si le quitas ahí creyendo, entonces no se puede, hermano. Es un círculo virtuoso. Tienes que creer para que todo lo recibas.
creyendo. Hay una cláusula, ahí, hermano, una cláusula, hermano, todo lo que pidas en oración. No dice lo recibirás, dice creyendo lo recibirás. ¿Y por qué dice creyendo? Porque a veces nuestras oraciones son, queremos que Dios haga algo, pero no creemos. No sé si me estoy dando a explicar. Queremos, pero no creemos. Porque si creemos, recibimos, según las palabras del Señor. Y la atmósfera que debe de establecerse es que nosotros nos dediquemos a la oración. La atmósfera de la iglesia al principio, ¿cuál era? Se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, a la oración y a la coinonía, hermano, a comer con sencillez de corazón. Había sencillez. Si esa atmósfera se establece, entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces Dios añadía diario. La atmósfera se tiene que establecer para que Dios añada. ¿Sí? Aún en nuestras vidas personales, la atmósfera de que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, se tiene que establecer, es decir, que le damos la prioridad y el valor al reino para que Dios actúe añadiendo. El problema con nosotros, hermano, es que muchas veces, y reitero, venimos de diferentes atmósferas. Porque mucha gente, hermano, se siente muy a gusto aquí en la congregación. Aquí no se pelea con su esposa, aquí hasta sonríe, aquí se siente paz, porque la atmósfera se ha establecido. Y nomás llega a su casa, hermano, en cuanto va pisando ahí, hermano, entra, la atmósfera cambia. Es una atmósfera tensa, es una atmósfera de pleito, de contienda, de etcétera. Porque la atmósfera ya es distinta. Y a veces el que estableció la atmósfera en su casa, en la casa del hermano que está viendo por las redes sociales, es el enemigo. ¿Por qué? Porque le dan lugar al enemigo. Aquí la palabra y la presencia te redarguye, pero en tu casa dejas que el enojo se ponga, el sol se ponga sobre tu enojo y le das lugar al diablo. ¿Cuántos se han acostado enojados? Le está dando lugar al diablo. Dice la Escritura, no me mire a mí como que, ¿quién le dijo? Eso dice la Escritura. Y luego pues, se pregunta, ¿por qué la atmósfera? ¿Por qué aquí en la congregación muchos sabemos ese testimonio quizás, hermanos, de los niños, queremos venirnos a vivir en la iglesia? ¿Y eso por qué? Porque pues aquí mis papás se sonríen, se tratan bien, son muy amables uno con el otro, le dice, hasta mi rey le dice. Allá aparecen perros y gatos en un costal. La atmósfera la tiene que establecer. Aquí, hermanos, se establece la atmósfera con el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, con palabra revelada, porque la palabra revelada es la que redarguye. Que no te sientas cómodo con el desorden. Nunca nos acomodemos al desorden, nunca decimos, bueno, pues así es, así será. No, nunca nos adaptemos al desorden, porque la luz que viene de Dios comienza a ordenarnos. Mucha gente no le gusta el orden. Por eso dice que amaron más las tinieblas que el orden que trae la luz, que el redarguyamiento que trae la luz. Pongámonos de pie. En el huerto había una atmósfera donde había comunión, había transparencia, había luz, había temor reverente, hasta que esa atmósfera fue alterada. Y la atmósfera fue alterada porque se le dio lugar a voces contrarias, a la serpiente, y se le dio lugar al pecado. Y una vez que se le da lugar al pecado, entonces comienza a haber vergüenza y comienza a haber miedo.
El miedo es la expectativa de juicio. Usted tiene que venir, usted tiene que vivir su evangelio con libertad, con gozo, con paz, disfrutando, como mencionamos, de las cosas que Dios te pide a mí, que lo hagamos con alegría, es venir al lugar de reunión. Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Y entras en una atmósfera, pero ¿cuántos hemos entrado en atmósferas, hermano? Aunque sean congregaciones donde ni te saludan, te barrieron, ya es una atmósfera contraria. Ya los que son de billetito, esa es la atmósfera que querían establecer. Por eso Santiago los reprochó, les dijo: ustedes están juzgando incorrectamente, porque al ricachón lo ponen acá, siéntese acá, mi rey. Y el pobre, por favor, allá párese, allá afuera. Por eso hay muchos lugares, hermano. Yo escuché una persona, hermano, y cuando dijo eso, dije: ay, Dios mío, no se dio cuenta de lo que acaba de decir. Una muchacha que estaba en adicciones se acercó al carro, íbamos a la iglesia y dije: invítela a la iglesia. No queremos esa clase en nuestra congregación. Dije: ¿clase? ¿Tu congregación? La iglesia, la congregación es de Cristo y Jesús vino para todos. Para el rico, para el pobre, para todos. Y es por eso, hermano, que cuando una atmósfera, hermano, está corrompida, por eso usted puede llegar a un lugar y sentirse en la casa, sentirse con libertad. ¿Por qué? Porque la atmósfera fue establecida, una atmósfera sana, una atmósfera limpia, una atmósfera donde, reitero, puedes confesar tu pecado, pero una atmósfera también donde temes pecar, donde hay orden, donde hay libertad, donde hay sencillez. Puedes sentarte a comerte langosta como unos frijoles puercos, hermano. Te puedes convivir con el que, hermano, tiene doctorado, como el que no terminó el kinder, hermano. Y hay amor, hay armonía. El médico anda limpiando los baños y el que no terminó el kinder es el que está predicando. ¿Por qué? Porque Dios coloca a cada miembro en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por tu palabra y por tu presencia. Yo ruego, Señor, que la atmósfera correcta se establezca en esta casa y en cada hogar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo y tu palabra redarguyendo, Señor, cuando hay equivocaciones, faltas, horrores y errores, y se pueda confesar y que podamos sentir esa carga, Señor, y orar por nuestros hermanos con una oración de fe, una oración sincera, Señor, anhelando la sanidad de su cuerpo y de su alma y de su espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas esta casa ministerial con la libertad que tu Santo Espíritu establece. Que haya una atmósfera de libertad, de transparencia, de honestidad, de ser genuinos y auténticos. Que seamos prontos para perdonar y pedir perdón y reconocer, Señor. Que no guardemos rencor ni resentimientos, que no murmuremos ni critiquemos, Señor, sino que nos amemos de verdad. En el nombre de Jesús. Vamos a entonar el cántico. Cada día
Donde Él es el que nos enseña, nos guía, una cultura y una atmósfera de honra